Te dicen que tu destino está escrito en piedra, que reces lo que reces, llores lo que llores, el plan de Dios es inmutable y tú eres solo un peón en su tablero cósmico. Hoy te digo que esa es una mentira cruel que paraliza el alma. Hoy vamos a descubrir juntos que tus oraciones no son un grito al vacío, son el arma más poderosa que tienes para colaborar con Dios en la escritura de tu propia eternidad. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sentido esa punzada de duda, esa pregunta fría que nos susurra en la oscuridad? ¿Realmente sirve de algo rezar? Quizás has estado rezando durante años por la conversión de un ser querido y no ves ningún cambio. Quizás has suplicado por una curación que no llega. Quizás has pedido una señal, una guía, y todo lo que recibes es silencio. Y en ese silencio, la tentación es terrible. La tentación de pensar que Dios es sordo o indiferente, o peor aún, que todo está ya decidido, que nuestras oraciones son solo un ejercicio piadoso, un desahogo emocional, pero que en el gran esquema de las cosas no cambian absolutamente nada. Los ateos se ríen de nuestra fe ciega llamándola un placebo, y a veces, en nuestros momentos más oscuros, casi les damos la razón. Hoy quiero compartir con ustedes una lucha que no es solo mía, sino que la escucho una y otra vez en el confesionario, en las conversaciones con almas buenas y sinceras que se sienten impotentes. Es la historia de cómo yo mismo, hace años, me enfrenté a esta misma pregunta de una manera brutal, y cómo al borde de perder la fe en el poder de la oración, descubrí la verdad católica, una verdad tan profunda, tan lógica y tan increíblemente llena de esperanza, que transformó mi sacerdocio y mi vida para siempre. Vamos a hacer juntos este viaje. Vamos a desmantelar las falsas ideas sobre el destino y la predestinación. Vamos a entender qué es realmente la providencia de Dios. Y vamos a redescubrir, con ojos nuevos, el poder asombroso que Jesús nos dio cuando nos enseñó a decir, Padre nuestro. Mi propia crisis comenzó no con una tragedia personal, sino con un libro. Era un joven seminarista, lleno de celo, pero también lleno de las ideas filosóficas de moda. Leía a un teólogo protestante muy influyente que argumentaba con una lógica férrea a favor de una visión muy estricta de la soberanía de Dios. Su argumento era simple. Si Dios es todopoderoso y omnisciente, Él ya sabe todo lo que va a pasar. Él ya ha decretado todo lo que sucederá. Por lo tanto, nuestras oraciones no pueden cambiar su plan. A lo sumo, pueden ayudarnos a aceptar su plan inmutable. Padre, esas ideas me golpearon con la fuerza de una revelación. Parecían tan lógicas, tan ordenadas. Hacían a Dios parecer inmenso, soberano, totalmente en control. Pero al mismo tiempo me dejaron con un sabor amargo en la boca. Si todo estaba ya decidido, ¿qué sentido tenía rezar por la paz del mundo? ¿Qué sentido tenía pedirle a Dios que interviniera en mi vida? ¿Era la oración solo una forma de terapia espiritual? ¿Era Santa Mónica una tonta por pasar 30 años rezando por la conversión de su hijo Agustín, si Dios ya había decidido si se salvaría o no? La idea me repugnaba, pero mi mente, entrenada en la lógica, no encontraba una salida. Y esta duda comenzó a envenenar mi propia oración. Mis peticiones se sentían falsas, mis intercesiones inútiles. Me estaba convirtiendo en un creyente funcional, en un Dios relojero, un Dios que le dio cuerda al universo, y luego se sentó a mirar, sin permitir que las súplicas de sus hijos alteraran el mecanismo perfecto. Era una visión del mundo terriblemente fría y solitaria. Fue en medio de esta oscuridad intelectual que mi director espiritual, un sacerdote anciano y sabio, me dio la clave. No me dio una respuesta simple, me dio una tarea. Me dijo, Daniel, has estado leyendo a los hombres. Ahora ve y siéntate a los pies del Maestro. Lee los Evangelios de nuevo, pero esta vez no leas para encontrar argumentos. Lee para encontrar a una persona. Mira cómo reza Jesús. Mira qué les enseña a sus discípulos sobre la oración, y luego hablamos. Y eso hice. Y fue como si las escamas cayeran de mis ojos. Descubrí que el Jesús de los Evangelios no era el Dios relojero de los filósofos. Era un Padre que escucha, un Padre que responde, un Padre cuya voluntad perfecta misteriosamente incluye y responde a las peticiones de sus hijos. Primer descubrimiento. Jesús mismo nos ordena pedir. Lo primero que me golpeó fue la insistencia de Jesús. Él no dice si quieren, pueden rezar. Él lo manda. Y lo manda con una promesa. En Mateo 7:7-8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos,
Sientan la fuerza de estas palabras, son una promesa incondicional. No dice pedid y quizás, dice pedid y se os dará. Si la oración no pudiera cambiar nada, si todo estuviera ya fijado, estas palabras de Jesús serían una mentira cruel, serían una burla. Y Él no se detiene ahí, nos da parábolas para pulverizar nuestra timidez. La parábola del amigo inoportuno que llama a medianoche pidiendo pan, Lucas 11. La parábola de la viuda persistente que acosa al juez injusto hasta que le hace justicia, Lucas 18. ¿Cuál es la lección? Que nuestra persistencia en la oración agrada a Dios, que Él quiere que le pidamos, que insistamos, que luchemos con Él en oración, como Jacob luchó con el ángel. Un Dios cuyo plan fuera una roca inamovible no nos enseñaría a ser tan molestos, nos enseñaría la resignación silenciosa. Pero Jesús nos enseña la audacia santa de la petición. La primera mentira que se derrumbó fue la idea de que a Dios le molesta que le pidamos. No, le encanta. Es la forma en que reconocemos nuestra dependencia de Él. Segundo descubrimiento. La oración cambió eventos en la Biblia. Armado con esta nueva perspectiva, volví a leer la Biblia buscando ejemplos, y los encontré por todas partes. No eran excepciones, eran la norma. Moisés intercede por Israel, Éxodo 32. El pueblo ha cometido idolatría con el becerro de oro. Dios, en su justa ira, le dice a Moisés, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Suena bastante definitivo. ¿Y qué hace Moisés? ¿Se resigna? No. Argumenta con Dios, le recuerda sus promesas a Abraham, le ruega por su pueblo. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La oración de un hombre cambió el curso de la historia. Ahora, ¿significa esto que Dios es voluble? No. Significa que el plan eterno de Dios incluía la oración de Moisés y su respuesta misericordiosa. Pero desde nuestra perspectiva temporal, la oración cambió el resultado. La vida de Ezequías, Isaías 38. El rey Ezequías está enfermo de muerte. El profeta Isaías le da el mensaje de Dios: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. De nuevo, suena definitivo. ¿Y qué hace Ezequías? Llora amargamente y ora a Dios. ¿Y qué sucede? Antes de que Isaías salga del patio del palacio, Dios le dice que regrese, y le da un nuevo mensaje. He oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. La oración de un hombre le dio 15 años más de vida. ¿Cambió Dios de opinión? No. Su plan eterno incluía la oración de Ezequías y su respuesta, pero la oración fue el instrumento que Dios eligió para liberar esa bendición. Nínive se arrepiente. Jonás 3. Jonás predica a regañadientes. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. La sentencia está dictada. Pero el pueblo, desde el rey hasta el último animal, ayuna, se viste de cilicio y clama a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La oración y el arrepentimiento de toda una ciudad evitaron la destrucción. Hermanos, ¿ven el patrón? La oración no es un monólogo inútil, es un diálogo con un Dios vivo que escucha y responde. Estos no son cuentos de hadas, es la palabra de Dios mostrándonos el poder que Él mismo ha puesto en nuestras manos y en nuestros corazpos. La segunda mentira que se pulverizó fue que la oración es pasiva. La oración es activa, es una fuerza que mueve montañas. Tercer descubrimiento, entendiendo la providencia y el libre albedrío. Pero entonces, ¿cómo reconciliamos esto con la soberanía y la omnisciencia de Dios? Si Dios ya sabe lo que vamos a pedir, realmente estamos cambiando algo. Aquí es donde la belleza de la teología católica nos rescata del dilema. La clave está en entender que Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él ve toda la historia, pasado, presente y futuro, en un eterno ahora. Su conocimiento no es como el nuestro, que aprende cosas nuevas. Él conoce todo desde siempre, y su conocimiento incluye perfectamente nuestro libre albedrío. Él sabe exactamente lo que tú vas a elegir hacer mañana, pero su conocimiento no te obliga a hacerlo. Tú sigues siendo libre. De la misma manera, Dios conoce desde toda la eternidad cada oración que tú vas a susurrar en tu vida. Y su plan eterno, su providencia, ya incluye esas oraciones y sus respuestas a ellas. Piensen en ello como un guionista genial que escribe una obra de teatro. El guionista conoce el final, pero dentro de la obra, los personajes interactúan, toman decisiones, se hablan entre sí, y esas interacciones son la trama que lleva al final que el guionista ya conoce.
Nuestras oraciones son Meltime. Son los diálogos que tenemos con el autor, y él, en su genialidad, ha tejido nuestras peticiones libres en la misma tela de su plan soberano. Así que, cuando rezas y Dios responde, no es que Él esté cambiando de opinión en el último minuto, es que su plan eterno siempre incluyó tu oración y su respuesta amorosa. Tu oración no fue una interrupción, fue un instrumento divinamente ordenado. Tu oración se convierte en causa secundaria dentro del plan de Dios. ¡Qué dignidad tan increíble nos da esto! No somos peones pasivos, somos colaboradores invitados, somos hijos a los que el Padre les permite participar en la obra familiar. La tercera mentira que se pulverizó fue la idea de un destino fatalista. El destino no está escrito en piedra, inmutable. Está escrito en la pluma de la providencia de Dios, y esa pluma se mueve al ritmo de su amor y misteriosamente también al ritmo de nuestras oraciones libres. Entonces, ¿puede la oración cambiar el destino? La respuesta católica es un sí rotundo, pero un sí mucho más profundo de lo que inamos. Sí, la oración puede cambiar circunstancias externas, puede traer sanación, puede abrir puertas, puede proteger del peligro, puede cambiar corazones, como vimos con Moisés y Nínive. Dios responde a nuestras peticiones concretas, a menudo de maneras que superan nuestra imaginación. Nunca debemos dejar de pedir con la confianza audaz de un niño. Pero el cambio más grande, el cambio de destino más profundo que la oración realiza, no es en el mundo exterior, es en el mundo interior. La oración nos cambia a nosotros. Cuando rezas, incluso cuando sientes que Dios está en silencio, algo está sucediendo en tu alma. Estás creciendo en humildad. Reconoces que no eres el centro del universo, que necesitas ayuda. Estás creciendo en confianza. Aprendes a depender de Dios, no de tus propias fuerzas. Estás creciendo en amor. Pasar tiempo con aquel que te ama te transforma a su imagen. Estás alineando tu voluntad con la suya. A medida que rezas, hágase tu voluntad, tu corazón comienza a desear lo que Dios desea. Y esa es la oración más poderosa de todas. El verdadero destino para el que fuimos creados no es una serie de eventos externos, es la unión eterna con Dios en el cielo. Y la oración es el camino principal, el combustible, el oxígeno que nos permite caminar hacia ese destino. Cada oración, cada Padre Nuestro, cada Ave María, cada lágrima ofrecida en silencio, te está cambiando, te está haciendo más santo, te está preparando para el cielo. Así que hermano, hermana, ¿puede la oración cambiar tu destino? Sí. No porque tú puedas torcer el brazo de Dios, sino porque la oración te transforma a ti. Te saca del camino ancho de la autodestrucción y te pone en el camino estrecho de la santidad. Abre tu corazón a la gracia y te convierte en un colaborador activo con el plan de Dios, un plan que siempre es para tu bien último, aunque no siempre lo entiendas en el momento. Mi propia crisis de fe sobre la oración se resolvió no con una respuesta filosófica perfecta, sino con un encuentro renovado con el corazón de Jesús. Entendí que la oración no es una transacción, es una relación, y en una relación de amor no siempre obtienes lo que pides, pero siempre recibes lo que necesitas, la presencia del amado. No te rindas en la oración, no dejes que el aparente silencio de Dios te engañe. Él está escuchando, Él está obrando, y tus oraciones, ofrecidas con fe y perseverancia, tienen un poder que hace temblar al infierno y que alegra al cielo. Si quieres aprender a orar con más profundidad y confianza, mira este video sobre las diferentes formas de oración que nos enseña la Iglesia.